Hasta luego. Hasta luego. Hasta dentro de un ratito. Bueno, nos metemos de lleno en algunos ejes. Uno, esto que implica vaca muerta. Esto que implica vaca muerta. ¿Qué es vaca muerta? Bueno, vaca muerta es futuro, pero también presente. Ya explica el 45% de la producción de YPF en la Argentina, total. Tuvo en el mes de julio un nuevo récord de actividad. Se realizaron 1.380 etapas de fractura de los nuevos pozos en formación. Los últimos registros oficiales dan cuenta de una producción de shale gas de 62,6 millones de metros cúbicos por día, más 290.400 barriles de crudo diarios. Un aumento del 25% respecto al mismo periodo del año pasado. O sea, vaca muerta es, en perspectiva, algo que nos puede deparar autosuficiencia energética en los próximos años y la generación de divisas, dólares, fruto de las exportaciones que hagamos. Pero también es parte de la coyuntura y de la Argentina, de las severas restricciones que tiene la economía, que también le pegaron a vaca muerta. De hecho, la semana pasada había en perspectiva la posibilidad de un paro por parte de los petroleros. ¿Por qué? Porque daban cuenta de que había restricciones, que estaban impactando en proveedores y que eso podría paralizar la actividad. Rucci, el titular del Sindicato del Petróleo y Gas Privado, en algún momento amenazó con un paro general si esto se producía. Armaron una mesa donde el propio gobernador pidió estar. Se reunieron con Germán Cervantes, el hombre que habilita, abre o cierra el grifo de las importaciones. Todo esto en el transcurso de la semana pasada. Hoy, finalmente, se conoció que la Nación destrabó, a través de lo que resolvieron las autoridades de aduana, energía y comercio exterior, en una nueva reunión con las empresas y los sindicatos en el día de ayer, las importaciones de insumos y repuestos sin las cuales muchas fracturas o mucho de la exploración o mucho de la producción no se podía seguir llevando adelante. Es impresionante, ¿no? Pero estábamos tabicando ingresos de insumos o repuestos que nos impedían eventualmente generar y producir en el corazón productivo por excelencia, hidrocarburíferamente hablando, en la Argentina por estas horas. Y se destrabó contra reloj. Y por supuesto, para destrabar eso hay que trabar otras cosas. Y, valga la redundancia, en ese contexto, cerquita de allí, a kilómetros, en Neuquén capital, el principal hospital, el Castro Rendón, hoy, quienes fueron a hacerse un examen de laboratorio se encontraron con un cartel que decía que no se hacían extracciones de sangre. ¿Por qué? Porque finalmente no hay insumos, faltan reactivos, faltan tubos y efectivamente hoy no realizaron extracciones de sangre porque no pueden procesar las muestras. Lo que Helio marcaba la semana pasada, que ya las cámaras venían advirtiendo que podía suceder. ¿Dónde ocurre? En el corazón productivo de vaca muerta, a kilómetros, en Neuquén capital, en el hospital más importante. Impresionante. En el mismo lugar donde, en Añelo, la comunidad que está en el centro de esa formación geológica denominada vaca muerta, los propios habitantes hicieron cortes de ruta durante buena parte de este año para tener acceso a los servicios porque ellos mismos no tienen red de gas natural en sus propios hogares. Ahí, donde se genera. De la Argentina, en perspectiva, en los próximos 3-4 años para el mundo. Impresionante. Así que yo creo que esta imagen es una primera imagen de las contradicciones con las que convive la economía argentina, el país. En un contexto donde además vale la pena decir, muchas empresas dejaron vaca muerta. Muchas llegan, pero también muchas otras se fueron. Varias. Y será capítulo para alguna próxima oportunidad. El segundo eje o el segundo tema tiene que ver con otro aspecto que es ya el estrictamente electoral y lo que le está sucediendo al principal candidato de Unión por la Patria, en principio, el que tiene todas las de ganar, el que podría cuadruplicar o quintuplicar al propio Grabois, me refiero a Sergio Massa. En un eventual 25-5, 27-4, en el peor de los casos 22-7. De cara al próximo domingo. Y es el pago chico del propio Massa, donde su mujer, Malena Galmarini, quiere ser intendente. Y hasta aquí es la única que está en la boleta de Sergio Massa. Por ahora es la única, y digo por ahora porque, ojo, que la Corte intervino
y cuidado con que no haya alguna novedad y en la boleta del propio Massa pueda estar el que hoy no está, que es el propio Julio Zamora, intendente de Tigre, que va con boleta corta, o en la boleta de Grabois, que es el otro candidato de Unión por la Patria, que por cierto lleva también a Malena Galmarini. Bueno, miren lo que pasó en las últimas horas en esta discusión del pago chico, donde, insisto, esta pelea de Massa ya no con Grabois, sino con Zamora, lo que puede generar es que se recorten los votos de Unión por la Patria y que Juntos por el Cambio pueda acceder al gobierno y por lo tanto cambie de manos y el peronismo deje de gobernar Tigre, que es un distrito que tiene 320.000 votantes en el padrón, de los cuales 250.000 van a ir a sufragar. Es uno de los 10 distritos más importantes de la provincia de Buenos Aires. No es cualquiera. Independientemente de lo cualitativo, en lo cuantitativo, Tigre es una expresión no menor, que puede significar un desbalance, porque también le va a recortar votos eventualmente si alguien decide elegir al intendente en desmedro del resto de la fórmula, al propio gobernador Kicillof. Y de esto habló Grabois, que estuvo hoy, justamente hoy, con el propio Julio Zamora. ¿Quieren escuchar el argumento por el cual Grabois cuestiona al propio Massa? Porque ese argumento es el que muchos se esgrimieron. Pablo Moyano inclusive salió al cruce del propio Massa. Pablo Moyano fue, porque Massa, en el entorno de Massa, hubo muchos que salieron a decir, votar a Grabois es tirar el voto. Votemos a Massa para que sea el más votado y fortalezcamos al gobierno para, a partir del 14, tener una transición más ordenada, con un ministro de Economía empoderado, no debilitado. Bueno, Pablo Moyano, respecto a esa afirmación, dijo esto. Un compañero, un amigo, en los 4 años del macrismo, debemos haber estado 3 años y medio en la calle. Yo comparto mucho de la actividad que lleva él. Va a sacar muchos votos de los trabajadores, va a sacar muchos votos, ¿no?, en los barrios populares, donde han hecho un laburo importante. ¿No es un voto tirado, como dijo Malena? No, yo creo que un voto tirado es votarlo a Larreta o a Burrich o a Milei o en blanco. El peronismo, más allá, te vuelvo a reiterar, de la bronca que puede haber, fundamentalmente por la inflación, tenemos memoria, tenemos conciencia, hay mucha militancia. Bueno, yo estoy convencido que Sergio va a salir primero el domingo y después tenemos 2 meses para ganar, ¿no?, en la general. Ahí estaba, Pablo Moyano, a su modo, con algún cuestionamiento. Menor, porque en la CGT se supone que va a estar hoy cuando vaya Massa y cuando la CGT lo recibe en el Malvinas Argentinas, en el Movistar Arenas de Malvinas Argentinas. Eso quise decir en el transcurso de esta tarde-noche cuando vuelva de Rosario. Pero esto lo que decía Grabois esta mañana, a propósito de este argumento del voto útil, que Malena Galmarini lo explicitó. Dijo, miren, votar a Grabois es tirar el voto. Y entonces dijo esto. Si el voto útil es el voto a Massa, vamos a suponer que creemos en esa tesis. ¿Por qué no le dan la boleta a Zamora? Para que junte votos para Massa. Sería como un razonamiento bastante lineal. ¿Por qué le sacan la boleta a Zamora? Si con esa boleta va a haber más votos para Massa. O obligan a la gente que quiere votar a él a votarlo con nuestra boleta o con la boleta corta. Están sacando votos a Massa. Y es la compañera y, digamos, aliada principal política de Massa, la que, y seguramente el propio Massa, la que impide que Massa tenga votos en Tigre. Es realmente llamativo. ¿De qué nos habla eso? De otra gran desviación, que es priorizar los intereses de facción, priorizar los intereses particulares sobre el bien común y los intereses generales. Es otro gran problema, porque dentro de los intereses generales o dentro de la visión de qué son los intereses generales puede haber orientaciones distintas, visiones distintas. Ahí está, Grabois cuestionando en el pago chico del propio Massa la decisión de Massa y fomentando o agrandando un poco la propia interna. Del propio Grabois, que está al lado de la candidata a vicepresidenta, que es Paula Abal Medina, la hermana de Juan Manuel Abal Medina, que por otra parte estuvo con Massa el domingo en distintas recorridas de campaña. El ex jefe de gabinete de ministros, por algún tramo, de Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, y lo último tiene que ver, en términos de capítulos, con esta otra cosa que hemos venido observando mucho, y de la cual vamos a hablar un ratito. La violencia en el fútbol barrial, ya ni siquiera amateur. Aquí y allá. La última imagen es lo que pasó en Córdoba. ¿Quieren verlo? Miren.
así. Ante la propia policía, en un partido de barrio, ¿eh? 2 personas terminaron hospitalizadas y una le quebraron el tabique nasal. Sucedió también en La Plata el fin de semana, ocurrió en Villa Carlos Paz, en otro partido también amateur el fin de semana. Participan hombres, mujeres, hasta la propia policía se le animan, nadie puede frenarlo, son verdaderas batallas campales. Fútbol barrial, ¿eh? Clima de época al cual no nos tenemos que acostumbrar de ningún modo. Esto es La Plata, cuando corrieron, lo mostrábamos ayer, a un árbitro. Y le tiraron agua caliente en la cara. Le tiraron agua caliente en la cara a un jugador. Realmente, ¿eh? Tensión extrema, ira, que se despierta, se dispara en cualquier momento. Chicos golpeados por adultos, efectivamente. Miren lo que pasó en Córdoba. Por último, que es la foto, esta. Adultos golpeando a chicos, por eso blugueada. Tabique nasal roto, todo ensangrentado. ¿Cómo se le pide? Respeto. Respeto a la autoridad, valores, no violencia. Dejar atrás la altisonante discusión que tenemos, que de lo verbal no puede pasar a lo físico. Si hoy ya está acá en lo físico, lo verbal es casi anecdótico. Mucho por hacer. Bueno, vamos a hablar de la propuesta de Jorge Macri con respecto a la